Bueno, pues confusión y yo diría que fase de reajuste. Esta es la magia que vivimos en estos momentos de mercado, ¿no? Confusión porque nada está realmente claro. Las variables directrices del mercado, que en mi opinión son tres, están en una situación, bueno, pues nada clara. En primer lugar, la geoestrategia. La geoestrategia ha dado un vuelco con el reenfoque de la nueva administración americana sobre Ucrania y parece que se ha convertido en una geoestrategia como de bazar y de negociaciones, lo cual, bueno, pues al mercado al fin y al cabo le afecta, porque es una inestabilidad que afecta a la prima de riesgo por geoestrategia, ¿no? En segundo lugar, confusión, porque la segunda variable directriz del mercado, que son los aranceles también de la nueva administración americana, de cuándo los aplica, cuánto aplica, cuáles son los tiempos, si realmente lo va a hacer o no, y cómo influye eso sobre el ciclo económico, pues es una obviedad que es también algo muy confuso. Ya se sabía que probablemente entrarían en vigor bueno, pues en Canadá, en México con el 25%, en algún momento en China con un 10% adicional, porque siempre se habla de un 10%, pero en realidad es 10% adicional sobre el 60% que ya aplicó en su anterior mandato, de manera que llevaría hasta el 70%, y ya hay una fecha, que será el 4 de marzo, y esto lo hemos visto la semana pasada. Esto afecta a las perspectivas sobre el ciclo económico global, sin que se sepa muy bien cuánto, ni a quién más, desde luego a Estados Unidos menos que al resto, pero en qué medida, y eso es una situación francamente confusa. Y la tercera variable de confusión pues son la inflación y los tipos de interés, ¿no? Hemos visto cómo ya en la Fed algún consejero como Barkin, que es un clásico, alguien con mucha seniority desde el año 18, está en el consejo, es el presidente de la Fed de Richmond, ya ha aludido no solamente a que las bajadas de tipos de interés, porque ya veremos, ¿no?, sino que podría haber subidas de tipos de interés, ¿no? Claro, la inflación en Estados Unidos está en el 3 en la tasa general y en el 3,3% la subyacente, con la subyacente, insisto, por encima de la general, ¿no? Aunque en Europa está bastante más abajo, pero en Estados Unidos es muy resistente, es muy pegajosa, ¿no? De manera que Barkin ya habla de subidas de tipos, ya veremos, es una opinión suya, pero tiene bastante ascendente sobre el resto por su seniority, y en Europa pues tenemos todavía expectativas de que bajen tipos. Esta semana se reúne el BCE y bajará tipos, pero ya Schnabel, que es consejera alemana en el seno del BCE, y el consejero por Bélgica ya han aludido, también han insinuado algo sobre ir más despacio sobre bajadas de tipos, o que ya veremos, de manera que las bajadas de tipos se están enfriando mucho. Y eso, con una inflación en Estados Unidos, pues como digo, pegajosa, que en Europa sí está cayendo, pero que al fin y al cabo tenemos la subyacente todavía un poquito elevada, más cerca del 3 que del 2, pues eso lleva a que la confusión sobre tipos y sobre inflación pues sea la tercera variable que está haciendo daño al mercado, no le permite avanzar, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos, una situación confusa que yo creo que está llevando a una fase de reajuste, y de reajuste por sentido común, porque el año 25 arrancó durante las 2 primeras semanas muy parado, como debía arrancar, con todos estos frentes abiertos, pero a continuación ha empezado a avanzar rápidamente, sobre todo Europa. Las bolsas europeas ha habido momentos que han estado a más 13, más 15, ¿no? Estados Unidos más comedido, más 4, más 5, más 7, y ahora estamos en Estados Unidos prácticamente plano, y Europa todavía más 11, más 10, más 12, y eso es lo que tiene que corregir, ¿no? Ya veremos la segunda parte del año si da oportunidades para avances, que las habrá y probablemente la situación se reconduzca, pero lo que no tenía sentido es un arranque de año que enseguida ha sido de tirón y como si nada sucediera, sobre todo en la eurozona, donde hay una guerra abierta, donde hay una incertidumbre sobre tipos de interés, yo creo que muy potente, en fin, sobre el ciclo económico muy débil, y esto es lo que no tenía sentido. Por eso yo creo que estamos en una etapa de confusión y de reajuste, ¿no? Y eso no es malo. Esta semana vamos a tener ya el lunes la inflación europea, vamos a ver si realmente retrocede un poquito hacia 2,3. Vamos a tener empleo americano, al cual no se le va a hacer mucho caso, porque la tasa de paro está en el 4%, y el resto de cifras son un poco erráticas en cuanto a expectativas, algunas mejoran, otras empeoran, pero se sabe que el empleo americano es muy sólido, ¿no? Publica Broadcom, semiconductores, Estados Unidos, que después de la publicación de Nvidia la semana pasada pues es muy importante, se espera un beneficio por acción de 1,50 más 37%, y sobre todo la bajada de tipos del BCE, no tanto porque sea otra vez 25 puntos básicos, ¿no?, sino porque pueda introducir algún mensaje pues en la línea que comentaba antes de Schnabel, que sea más
en fin, más reservado con respecto a futuras bajadas, ¿no? Y esto sí haría un poco más de daño al mercado e incrementaría esta confusión y esta sensación de que estamos en un reajuste, que además conviene que haya un reajuste y que el mercado se pare para luego, cuando estén más claras las cosas, pues avanzar si procede, ¿no? Total, que esta semana yo creo que va a ser muy parecida a la pasada, con un tono muy frío, y vamos a tener que mirar la inflación europea, qué es lo que dice el BCE, cómo sale Broadcom y un poco el empleo americano. Muchas gracias.